Imagen TV. La entrevista. Originaria de Zacualpan, mujer emprendedora, luchadora de causas de igualdad y paridad de género, apuesta a la juventud, democrática, defensora del sector educativo, mujer activa en la vida política de Tlaxcala, 2 derrotas en el ámbito político en su historia, sin temor a las oportunidades, activa en redes sociales y sin duda, una mujer joven, soñadora, que enarbola la frase ser y crecer. Esta mañana nos acompaña Sandra Corona Padilla, presidente del partido Nueva Alianza. Bienvenida, muy buenos días. Gracias por el espacio. No, Manuel, muchísimas gracias por invitarme a la entrevista. Saludo a toda tu audiencia y pues bueno, estoy aquí pues muy motivada, ¿no? De platicar diversos temas que seguramente tú ya tienes ahí pensado cómo vamos a abordar esta entrevista. Sí, claro, por supuesto. Déjenme decirles que es una mujer muy joven y que responde a todo, no se le va una. Es una mujer con una capacidad muy impresionante, está muy preparada en el ámbito político, con una licenciatura y una maestría que de alguna manera hacen y le crean esta formación política. ¿Cuántos años lleva ya en el ámbito político Sandra Corona? Bueno, llevo ya casi 11 años. Empecé en 2009 formalmente, digamos ya en la parte de involucrarme en el tema más partidista, ¿no? Desde siempre me había interesado participar más desde el ámbito de las asociaciones civiles, el ámbito académico, pero en 2009 justo es cuando ya empiezo mi trayectoria más en el tema político partidista, por así decirlo. Entonces, pues bueno, ya tiene algunos años. ¿A quién le aprende este arte de la política? Bueno, mira, en realidad a mí siempre me llamó la atención participar. Me acuerdo, por ejemplo, que en la secundaria hicimos ahí el tema de la sociedad de alumnos cuando yo iba en segundo de secundaria y desde ahí empecé con la idea de estudiar Derecho. Entonces, me llamaba mucho la atención esta parte de involucrarme en la defensa de los derechos de las personas en general. Y bueno, en realidad, aunque mi papá y mi mamá son maestros y ellos querían enfocarme un poco más al sector educativo, pero pues bueno, yo siempre tuve esta iniciativa de dedicarme más al tema político público, ¿no? Entonces creo que pues bueno, de alguna manera lo tenía pensado desde ese entonces. No te puedo decir que desde mucho antes, pero al menos sí, desde siempre estaba como involucrada en el contexto, en lo que acontecía, no solamente en el municipio donde vivo, sino en el estado y por supuesto pues también en el país. Apenas los directivos de la Escuela General de Zacualpan, Santiago Xicotencal, están haciendo en redes sociales un recuento de todas las generaciones y hay un apartado muy especial que apenas publicaron en cuanto al liderazgo que Sandra ya presentaba desde esa vez en las direcciones de jóvenes. ¿Esto llega a un impulso con el ejemplo de su padre o era de manera independiente? Ya Sandra traía la intención de ser pública, de hacer vida pública en cuanto a la política. Bueno, mira, más bien yo recuerdo, por ejemplo, que cuando era más niña, tenía, no sé, 7 años, ¿no? Más o menos, me tocó ir a una comunidad que se llama San Juan Metepec, que está en el municipio de Españita. Entonces mi papá pues era maestro, tenía esa escuela nada más, en esa escuela habían 2 maestros nada más, ¿no? No recuerdo cómo se llama esta modalidad de escuelas. Entonces, recuerdo que para mí era como algo, pues sí, de inspiración, la verdad, ¿no? Ver involucrado a mi papá, acompañarlo, ver cómo estaba pues dedicado a esta parte de la enseñanza y con todas las complejidades, ¿no? Porque además me acuerdo que en ese entonces, para llegar a esa comunidad, pues no era tan sencillo. Teníamos que tomar un transporte público que salía nada más, me parece que cada 3 veces al día, ¿no? Entonces,
Yo vi prácticamente como este lado, ¿no? De ser un maestro prácticamente en un contexto rural, con ese trabajo comunitario, además de la escuela, y posteriormente, pues obviamente crecí en este tema de la carrera sindical de él, ¿no? Una carrera más enfocada pues a la defensa de la escuela pública, a la defensa de los derechos de las maestras y los maestros, y claro que por supuesto uno si vive en la misma casa y convive, pues aprende, ¿no? Escucha y de alguna manera se vuelve como una oportunidad. Claro, pero además también como el dedicarte a esta cosa pública, ¿no? Que pareciera que a veces, y ahora con tanta tendencia del cambio de todo lo que está sucediendo, se nos olvida para qué es la política, ¿no? Entonces creo que en el origen de lo que a mí me pudo haber llamado la atención, por supuesto que tengo que reconocerlo, que gran parte es eso, ¿no? Ver y aprender sobre todo pues de este sector, con el que además he crecido y además toda la vida he tenido la oportunidad de convivir y de aprender y de tener pues muy buenos ejemplos de maestros y maestras que lo dan todo, ¿no? Por esta lucha sindical. Entonces más bien creo que el origen va de ahí. Es una persona fuerte, de carácter, exigente, de mal humor, de carácter, le llaman de carácter fuerte cuando las personas son viscerales. ¿Así es, Sandra? Tengo mi carácter, ¿no? Creo que la vida te enseña muchas veces a tener un equilibrio. Creo que es importante, sobre todo ahora que lo dices, a las mujeres siempre nos acusan, ¿no? Que en política somos más viscerales, más emocionales. Sí. Pero creo que todos los seres humanos, de alguna u otra forma, vamos consolidando nuestra personalidad y nuestro carácter, pues con todo lo que vivimos, ¿no? Tener un carácter fuerte digo, es de mal ver para algunos, pero yo le pregunto a una mujer que en pocos años ha logrado empoderarse, ha logrado posicionarse como una mujer destacada en la política tlaxcalteca. ¿Ha sido a través del carácter? ¿También? Sí, yo creo que el carácter tiene que ver mucho con este asunto de poder tener fuerza de voluntad, por ejemplo, determinación, sí, claro, de tomar decisiones, ¿no? Creo que eso es súper importante. O sea, yo siempre que tengo oportunidad de platicar un poco de cómo podemos invitar, empoderar a las niñas, ¿no? Desde que van creciendo, justo es eso, en la toma de decisiones. O sea, para mí una persona que tiene carácter es una persona que sabe tomar decisiones. Entonces creo que eso es importante, ¿no? A veces puede verse de esta manera, ¿no? De que tienes un carácter fuerte, pero también que te vean determinante. Y creo que eso en política y en muchos ámbitos es fundamental. ¿Es querida en su municipio? Pues mira, como todos, ¿no? Hay gente que te quiere mucho, modesta, hay gente que no puede coincidir contigo, más por el tema político, sí, ¿no? Claro. Pero pues eso creo que nos sucede a todos. Nos tocó verla en su campaña, la presidencia que perdió, pero vimos que Sandra era muy querida, o sea, es una familia a la que se le tiene mucho respeto. Dije, Zacualpan es como cuna de hombres y de personajes importantes en la vida pública de Tlaxcala. El actual gobernador nació ahí, bueno, no vivió ahí, pero nació ahí, y hay muchos personajes, incluyendo también a su papá, ¿no? Que lleva una historia muy importante también, tanto en el ámbito magisterial como en el ámbito político. Sí, y bueno, se ha ganado, y vemos que Sandra se ha ganado el respeto de su comunidad y también de las comunidades muy cercanas. Yo creo que eso responde mucho a un tema, y volvemos a la secundaria Felipe Santiago Xicotenca. Antes de que existiera la secundaria, existía ya como un proyecto de prepa. Entonces sí creo que en el sur del estado, Zacualpan se convirtió en un referente, sí, ¿no? O sea, tanto para los municipios que van hacia San Martín Texmelucan, toda esa, digamos que, cordillera de municipios, tanto también para el sur, me refiero a Zacatelco, Papalotla, ¿no? O sea, gente durante muchos años en la generación, no sé, donde mis papás, mis tíos, etcétera, iban a la secundaria, tenían compañeros en toda esa región, ¿no? Entonces creo que Zacualpan es un municipio que ha crecido, que ha logrado después de su municipalización lograr consolidarse en proyectos, ¿no? Sin embargo, creo que todavía hay muchas cosas por hacer. Yo soy muy crítica, ¿no? A veces vemos transformaciones solamente en el tema urbano, en el tema de obras,
pero no vemos la transformación de la gente, ¿no? O sea, todavía hay mucho por hacer en Zacualpan y creo que, bueno, esa es tarea de todos, ¿no? Seguramente vendrán más liderazgos y tendrán que hacer lo propio. ¿Qué es lo que debemos hacer para que esa sociedad se transforme? Porque estamos viendo una crisis social realmente grave, aunada a una crisis económica por diferentes consecuencias, incluido la pandemia. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué tendría que hacer la comunidad tlaxcalteca para cambiar esa perspectiva social que se está volviendo muy nociva? Bueno, en realidad creo que tendríamos que repensar lo que como a ciudadanos y ciudadanas nos corresponde, ¿no? Creo que a veces dejamos todo en manos de las personas en las que nos dedicamos a la política y creemos que mágicamente se van a solucionar todos los problemas porque cambie un régimen o porque llegue otro partido, o porque siga la alternancia, pero la realidad es triste, ¿no? O sea, menos del 30% de la población en nuestro país no considera que la democracia funcione, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el tema de la satisfacción de la ciudadanía, o sea, de cómo se percibe en su economía, sí, cómo percibe su seguridad, ¿no? Y cómo además piensa que tiene oportunidades. Entonces creo que sí tendríamos, al menos en Tlaxcala, enfocándonos un poco, que atrevernos, creo que a cambiar un poco las cosas, ¿no? A veces queremos proponer y ver hacia el futuro, pero no arriesgándonos y conservando lo mismo de siempre, ¿no? Y creo que debemos de pensar en una transformación de fondo que permita que Tlaxcala sea un estado próspero y que aproveche esta condición en la que se encuentra para que podamos ser un estado más moderno. ¿Confía en la 4T? Yo le doy el beneficio de la duda, ¿no? Creo que al final este año ha sido muy complicado, o sea, ningún gobierno se esperaba esta situación y espero, ¿no?, que en los siguientes años que lleguen, pues que sí se vean estos cambios, ¿no? Yo todavía me resistía, ¿no? Después del proceso electoral 2018, tengo que confesarlo, que para mí era complejo imaginar este cambio de régimen, porque yo decía, ¿sí será? O sea, ¿sí se va a dar? Entonces, había tantas expectativas de la ciudadanía y entonces fue realmente en el tema electoral pues una sacudida tremenda y que nos reflejó justo eso, ¿no? Que las personas estaban deseosas de ver un cambio. Entonces, conforme han pasado los meses y he visto cambios importantes, no solamente en el tema presupuestal, sino también de política pública, no queda más que pues ahora sí que pensar que las decisiones que se toman pues pueden llegar a buen camino, sobre todo para lo principal que siempre ha sido este discurso, ¿no? De que las desigualdades ya no sean una realidad en nuestro país, ¿no? ¿Qué necesitamos en México, en Tlaxcala, para que esas desigualdades puedan evitarse estar tan disparadas, tan disparejas? Sí, bueno, o sea, la verdad es que eso sí es ahora sí que la pregunta del millón, ¿verdad? No creo que haya una respuesta que pueda dar una solución concreta, pero sí considero que al menos debe de existir esta parte de garantizar. Es un tema que lo traigo muy presente, que por ejemplo en el asunto de la salud pública, creo que entre más garantices los derechos de la ciudadanía básicos, es decir, que tengas una buena educación, que tengas acceso a salud, a medicamentos, y que además también puedas generar un trabajo en condiciones dignas, ¿no? O sea, que te permitan de alguna manera sobrellevar, ¿no?, la familia y cubrir estas necesidades básicas, una vivienda, ¿no?, por supuesto. Tendríamos que pensar, ¿no?, en este esquema, por ejemplo, ahora de la política social que está emprendiendo la 4T, si realmente estos programas que son en términos económicos de apoyos a las familias serían una solución, al menos resuelven estas necesidades básicas, pero no sé si a largo plazo sí se logre que haya más igualdad, ¿no? O sea, esa es como la pregunta que nos hemos hecho mucho. Digo, hay quien tiene esta perspectiva y que nosotros de alguna manera desde Nueva Alianza Tlaxcala también lo hemos pensado, ¿no? O sea, sí consideramos, por ejemplo, que entre más haya empresarios, pequeñas empresas, entre más haya apoyo a la economía local, pues más va a existir esta dependencia, no tanto del gobierno, sino también por parte de la iniciativa privada. Entonces creo que debe de haber como un equilibrio entre estas dos partes, ¿no?
ayudar y poder de alguna manera a las familias que salgan del tema de la pobreza, pero también por otro lado apoyar a las personas que generan empleo, ¿no? Para que no solamente sea el gobierno el responsable de solucionar la problemática de desigualdad que existe en el país, ¿no? ¿Cómo hacerlo ante una inminente crisis económica que va a empeorar todavía el próximo año? Esta recesión que pronostican, algunos analíticos dicen que no la teníamos en más de 100 años. ¿Cómo resolver esa parte en donde una enfermedad persiste, la gente no se puede mover como quisiera, tenemos problemas de salud porque no hay deficiencia, es imposible que los organismos de salud se puedan o se den abasto, no hay medicamentos? Y encima, le comentaba esta crisis económica, ¿qué se puede hacer? ¿Qué nos espera el próximo año? Que es un año muy complejo, ¿no? Además de que es un año electoral. Yo creo que la ciudadanía a estas alturas está preocupada por la situación de salud, como bien lo decías, por la situación económica, pero además queremos llegar con este boom, ¿no? de propuestas entonces hay como un desfase entre lo que la ciudadanía está sintiendo, está percibiendo y en la que los políticos y las políticas estamos pensando, ¿no? Creo que ahí está como esa gran separación que de pronto cuando se hacen las propuestas solo en la mesa o cuando hay, por ejemplo, dirigentes de partidos políticos que en todo este tiempo se le han pasado dando ruedas de prensa nada más, ¿no? Y criticando al gobierno y exigiendo y diciendo, pero en realidad yo siento que están alejados de lo que la gente está pensando, ¿no? Entonces justo nos pusimos en Nueva Alianza Tlaxcala a pensar cómo podríamos saber realmente lo que las personas quieren o esperan para Tlaxcala. Entonces justo estamos por lanzar una convocatoria que sale el próximo lunes, donde nosotros la denominamos Alianza por el Futuro. Alianza por el Futuro será un proyecto que esté enfocado a jóvenes, donde ellos podrán darnos justo propuestas, ya sea desde una perspectiva de política pública, enfocada obviamente al gobierno ejecutivo, o bien a una propuesta legislativa, una iniciativa o reforma, y justo viene ese tema, ¿no? O sea, son 7 temas, pero uno que creo que es donde hay como gran posibilidad de pensar, porque queremos justo eso, escuchar qué es lo que quieren las personas, qué están pensando, qué propuestas tienen, para que las plataformas electorales de los partidos no estén vacías, sino que vengan respaldadas de una agenda ciudadana, ¿no? Entonces creo que para nosotros esa fue como la manera en la cual pensamos que Nueva Alianza Tlaxcala tiene que ir y prepararse para el próximo proceso electoral, pero defendiendo las causas de la gente. Y eso es algo que nosotros estamos pensando, ¿no? Digo, ha habido en otros momentos de la historia política de nuestro estado diferentes esquemas de cómo se maneja el asunto de apoyar a la gente, ¿no? Tuvimos gobiernos que le apostaban mucho a la sociedad civil, tú recordarás, ¿no? Sí, que había un montón de organizaciones civiles, del campo, de derechos humanos, de mujeres, de todo lo que te puedas imaginar. Y había mucha apertura para este sector. Después vimos que ya un poco más apegado hacia los proyectos federales, estos proyectos, y ahora cambia todo, ¿no? Ahora pareciera que se quitan los intermediarios y todo se maneja desde el gobierno. Entonces creo que ahí en Tlaxcala tenemos que pensar un poco qué programas y qué proyectos y quien llegue a formar o a liderar este estado, con qué enfoque va a ir, qué le va a proponer, cómo va a hacer que la sociedad tlaxcalteca pueda en determinado momento ofrecer una expectativa de bienestar para la sociedad en estos momentos de crisis. Creo que los discursos vacíos pues se van a quedar un poco atrás porque la gente ahora espera muchísimo más. Más respuesta, ¿no? Ante esta situación. Es bueno que el gobierno federal tenga acapare todos los recursos. De alguna manera el presidente dice es para evitar que haya fugas, combate a la corrupción, pero el retirar todos los fideicomisos, incluyendo Fortamun, que es muy importante para la seguridad, el fondo para desastres, y que de pronto quiera controlar todo eso, eso es bueno. Los partidos políticos o la gente que tiene propuestas, ¿les ayuda o los limita? Mira, yo creo que estuvo mal planteado, ¿no? Creo que debió de haberse hecho un análisis por sector, por tema.
la utilidad, por supuesto la eficacia, ¿no? Evaluar hasta dónde eran efectivos o no efectivos. Y bueno, o sea, aunado a todo lo que ya nos has mencionado en temas de fideicomisos, pues también están para los investigadores, ¿no? El tema de la ciencia, la tecnología, la innovación. No hay presupuesto. ¿No? O sea, y nosotros llevamos, por ejemplo, en México esperando que en otros países se dé el tema de la vacuna, porque todavía no tenemos, pues desafortunadamente, pues una plataforma consolidada para que los científicos en nuestro país lo puedan desarrollar, ¿no? Entonces creo que se debió de primero haber hecho un análisis y realmente comprobar si sí había corrupción o no había corrupción, y si algunos eran innecesarios, quitarlos, pero si algunos sirven, rescatarlos, ¿no? Que es un poco lo que yo creo, que no puedes llegar y puedes eliminar todo lo que piensas que está mal. O sea, tiene que haber un por qué está mal, y creo que esas decisiones son arriesgadas, pero además, pues tú sabes, ¿no? Que al final quien llega a la toma de decisiones, pues quiere implementar y poner su marca personal, y creo que eso, pues muchas veces no lo valoran a futuro. Es arriesgado. Lo vi también en el tema de salud, con la pandemia, por ejemplo. Claro. O sea, cambian Seguro Popular y todavía el INSABI no termina como de entrar, y la gente está... Escasez de medicamentos, crisis, sobre todo para la gente más desprotegida con enfermedades terminales como lo es el cáncer, y sobre todo en infantes. Por supuesto. O sea, creo que, híjole, o sea, quizás todavía no veamos las consecuencias de lo que esto genera. Yo no digo que sean malas, pero sí creo que esa es la labor y la chamba, al menos de los partidos políticos locales, ¿no? Es como que el remedio duele, ¿no? Es como cuando te aplicas un medicamento, te inyectas, al principio pues te duele, ¿no? El piquete te duele. Por supuesto. ¿Será algo así lo que viene? El cambiar, el mejorar esta transición y regular los controles de distribución de la economía para evitar corrupción, ¿va a doler? Sí, le duele a muchos, ¿no? Pero también creo que es un cambio de élites, nada más, que la alternancia, al final de cuentas, en un sistema democrático, provoca eso. O sea, se van unas personas que estaban aquí, pero llegan otras, ¿no? Y creo que eso, al final de cuentas, permite, en cierto modo, ahora, que en la elección de 2024 la gente valore, ¿no? A ver, ya tuvimos por muchos años esta parte de ser gobernados por un instituto político, vino la alternancia en un gobierno más de derecha, un poco más conservador, regresó el otro partido, pero ahora estamos en un gobierno de izquierda. ¿Qué queremos para México, no? Y eso está bien, o sea, está bien que haya esta rotación de ideas, de personas, de personajes también, ¿no? Porque esto permite que se fortalezca también incluso nuestra democracia, ¿no? Y que las personas, en general, la ciudadanía, pueda tener un voto más razonado. Sí, claro, no cabe duda que, y antes de irnos hasta el 2024, el 2021 va a ser una elección que también va a marcar un precedente, porque la gente ya no piensa igual, a pesar de la nueva... esta nueva era en la 4T. ¿Cómo se prepara Nueva Alianza para el 2021? Bueno, ya te platiqué un poco de lo que estamos trabajando en Alianza por el Futuro. Además también pensamos, ¿no? Que este año pues tuvimos que cambiar y repensar pues todas las actividades que teníamos planeadas, tanto en el tema de capacitación y formación política como en el tema territorial. Tuvimos que aprovechar más esta estrategia de las redes sociales, de las plataformas digitales. Y creo que Nueva Alianza en Tlaxcala ha entendido muy bien que la política ha cambiado, ¿no? Y que tenemos que adaptarnos pues a esta nueva realidad, y tenemos que aprovechar todo lo que esté a nuestro alcance para poder llegar a más personas, ¿no? Y también de poder ir con esta certeza de que debemos de exigir que quien llegue, nuestros candidatos y candidatas, que además de cumplir con todos los requisitos que ahora cada vez son más exigentes para los partidos políticos, que la paridad, bueno. Sí, por supuesto. Eso ayuda a construir una verdadera Por supuesto, democracia. Y además creo que ahora, al ser un partido político local, que es un poco lo que venía en esta parte narrando, es todo un reto, ¿no? O sea, la gente se pregunta, ¿para qué sirven los partidos políticos locales? ¿No? O sea, ¿a mí de qué me sirve tener partidos políticos locales si ya tenemos otros a nivel nacional, ¿no? Y creo que justo es eso, es pensar qué le hace falta a Tlaxcala en ciertos sectores, y qué propuestas
como partido político van a asumir tanto nuestros próximos candidatos y candidatas desde el tema de las comunidades hasta la gubernatura, ¿no? O sea, no creo que existe esta exigencia real de volvernos competitivos, porque así como hablamos que hay una crisis de salud, económica, incluso yo me atrevería a decir también educativa, ¿no? Porque claro, cambió, pues también existe esta crisis para muchos partidos políticos, ¿no? Creo que al haber más opciones, también se vuelve más exigente el escenario para nosotros, y creo que sí tenemos que ser muy estratégicos para poder tomar buenas decisiones, ¿no? La gente me ha preguntado mucho, Sandra, ¿qué les conviene más? ¿Asumir una coalición, candidatura en común, como lo han hecho los últimos dos procesos electorales, o se van a ir solos, ¿no? Entonces, créeme que estamos ya a muy pocos días de que arranque formalmente el proceso electoral local, y seguimos analizando esta parte, porque creo que la política sí es cierto, o sea, sí tiene que ver con que tengas perfiles, que puedan participar y todo, pero además también necesita un análisis real, ¿no? De lo que implican estos escenarios. Entonces, estamos todavía analizando esta parte, ¿no? Sí, la candidatura común nos ha beneficiado en los últimos dos procesos electorales, pero tuvimos un proceso electoral previo donde tuvimos que apostar para participar solos, que fue en 2013. Y fue prácticamente donde la marca se posicionó, donde pudimos también lograr ciertos liderazgos en regiones que nos permitieron ser competitivos en los siguientes procesos electorales, ¿no? Entonces creo que ahora sí que la decisión de Nueva Alianza, Tlaxcala, más allá de tener afinidad o no afinidad con personajes que están aspirando sobre todo al tema de la gubernatura, tendríamos que estar pensando también en el futuro para Nueva Alianza Tlaxcala, ¿no? O sea, ¿qué queremos como partido político? ¿Qué le vamos a ofrecer a la ciudadanía para que la ciudadanía nos vea como una opción y vote por nosotros? Entonces, creo que ahí está pues, el gran reto que tenemos por enfrente, Manuel. claro. Vamos a tener una dinámica que ha preparado la producción, en donde diseñaron unas preguntas capciosas. Ay. Pero sabemos que Sandra Corona no tiene ningún problema, porque es una verdad que va a todos. Ya se adelantó a las preguntas que yo le estaba haciendo. Entonces, le vamos a pedir que escoja dos de la urna. Ok. A ver, una aquí está, a ver. Y que, ¿Te las doy? Sí, por favor. Ya están afuera, no hay trampa, no vamos a volver a meter la mano. Vamos a ver qué es lo que le vamos a preguntar. ¿Has censurado o autocensurado o te han censurado? Bueno, tal cual, así, que me digan, oye Sandra, no hagas esto, no, o sea. Pero en alguna manera sí ha habido cierta presión para no hacer o decir algo. Hubo mucha presión, fíjate, y justo me acordé ayer que vi las noticias de la resolución de la Suprema Corte en respecto al tema de las comunidades. Entonces fue como una polémica muy fuerte, ¿no? Que sí, en la legislatura pasada en la que estuvimos ahí representando al Distrito 14, ¿no? Entonces sí había ahí como un poco de presión, ¿no? De decir, oye, pero es que si no les regresamos el voto ahorita, en la siguiente legislatura se los va a regresar, ¿no? O sea, los compañeros y compañeras pensaban en adelantarse y ya había marchas forzadas porque nos íbamos y en agosto, bueno, se los vamos a regresar, ¿no? Entonces, la verdad es que yo me resistí mucho, ¿no? Pero yo creo que más bien la censura, si en algún momento la pude haber tenido, era más por parte de la ciudadanía, que yo sé que en las condiciones y en el tema de cómo se percibe una comunidad en Tlaxcala, pues es de mucho arraigo, ¿no? O sea, las personas sí tienen esta idea de que los presidentes de comunidad deben de tener más atribuciones que les permitan, por supuesto, beneficios a su comunidad, claro, ¿no? Pero yo me resistía mucho justo porque en mi lógica jurídica, pues yo decía, es que somos el único estado de 32 que tenemos esta denominación, o sea, en la Constitución que nos rige no existe. O sea, ¿cómo Tlaxcala puede decir que vamos a tener a un presidente de comunidad que tenga las mismas atribuciones que un regidor? O sea, claro, jurídicamente hay como algo que no me cuadra, ¿no? Y si no cuadra es que entonces estamos un poco vulnerando
la figura del municipio. Y en Tlaxcala necesitamos municipios más fuertes, más fortalecidos, claro. ¿no? Entonces sí había como esta parte en la que me sentí muy presionada. Todavía me sigo sintiendo presionada por el tema de las comunidades. Yo conozco presidentes de comunidad que son muy chambeadores, que la verdad se trabajan un montón, gestionan, se mueven y todo. Les tengo mucho respeto y me ha tocado coincidir con muchos de ellos cuando estuve en el Congreso y demás, también los que fueron electos por Nueva Alianza Tlaxcala en el proceso pasado, en el 16, pero sí fui muy firme en esa postura, fíjate. O sea, que fue polémica y sí me sentí presionada. O sea, fue cuando tienes como político o política, tienes que decir lo que la gente quiere escuchar, pero no estás de acuerdo. ¿Sabes? Es muy difícil, es algo que siempre he dicho, que hay que admirarle mucho a los políticos, ¿no? Esa parte de la diplomacia en donde de pronto dejarlo ser, aun cuando la situación legal no sea la más adecuada, ¿no? Y sobre todo las consecuencias, como en el caso de los presidentes de comunidad. ¿Qué tipo de movilización ciudadana es necesaria para tener un buen gobierno? Bueno, mira, yo creo que, ya hemos experimentado, pues ahora sí que tanto a nivel global como a nivel nacional. Dos ejemplos, por ejemplo, ¿no? No sé, en España, ¿no? Cuando hubo todas estas marchas de los jóvenes y que exigieron y que de ahí surgieron como otras corrientes políticas, pues fue mucha presión, ¿no? Para cuestionar lo que ya estaba establecido por mucho tiempo y funcionó. O sea, la presión y la organización funcionan, ¿no? Sí. Lo hemos visto ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa con este movimiento de la vida de las personas negras importa, sí. Pues lo mismo, ¿no? La presión sobre una agenda específica y todo. Y en México recientemente lo vemos con el tema de las mujeres, ¿no? La verdad es que si algunas cuestiones se han destrabado, ¿no? Ha sido porque las mujeres marchan, se organizan, sí. Presionan. Y algunos dirán, no, es que esas no son las formas, ¿no? Pero pues es que también si lo seguimos pidiendo en foros, si lo seguimos pidiendo en conversatorios, en entrevistas, pues no. O sea, vemos que no, o sea, hasta que el gobierno la ciudadanía no se organiza y ejerce presión, es difícil que las cosas cambien. Entonces creo que ahí tenemos un ejemplo de la lucha de las mujeres, que pues se han logrado muchas cosas, ¿no? Y lo vemos poco a poco, ¿no? Digo, un ejemplo, por ejemplo, aquí en Tlaxcala, valga la redundancia, la ley Olimpia. Sí, claro. Que yo vi a muchos jóvenes que se organizaron, exigieron al Congreso y bueno, pasó, ¿no? Pero viene como de un tema ciudadano, ¿no? Sí. Y son las nuevas generaciones, dice que la generación Z es la que trae ya ese impulso y es más activa que la millennial. Y que bueno, va a haber mucha transformación y mucha participación de los jóvenes. Un mensaje último para que nos quieras dar a nuestra audiencia. Me sentí un poquito ahí cuando dijiste los millennials y yo, ¡ay! Es que no es malo y eso es muy, como en algún momento la X va pasando, ¿no? Y ahorita la generación Z es la que viene impulsando muy fuerte. Pongo un ejemplo, lo que sucede en Puebla cuando matan a 2 médicos, claro. Y los jóvenes salen a tomar las calles y tienen esa fuerza y esa decisión, lo que los millennials no, pero no porque son una generación mala, sino porque son más tirados a la ciencia, más tirados a la tecnología, ¿no? Claro. Y bueno, son parte de las características de las generaciones que están en este mundo y que van marcando historia. Yo siempre les comento, nuestra generación, la X, nos tocó crear todo este boom de la ciencia. De verdad, claro, que fue increíble. Yo les decía, había discos de acetato, la música, si querías tener 1000 canciones, tenías, ¿no?, un mueble enorme, sí, con bastantes discos, y ahora los traes en un... Es impresionante el cambio de toda la generación. Y ahora también se va a dar algo muy interesante que creo que es algo que están aprovechando muy bien algunos partidos como Nueva Alianza, con todas las acciones que vemos que están implementando para enfrentar un futuro de incertidumbre, de muchos retos.
No, Manuel, pues yo te agradezco mucho el espacio, a Imagen, plataforma digital. Creo que son un medio también que están apostándole mucho a esta comunicación, ¿no? Sí. Inmediata, porque además así es, ¿no? Ahora tienes el celular y todo es Sí, aquí, sí, todo ¿no? es Es impresionante. Tienes que estar ahí como al día para que la ciudadanía pues esté informada, ¿no? Y creo que es una gran responsabilidad que tienen. Y pues bueno, me ha gustado esta entrevista, me sentí muy cómoda y pues bueno, también otra vez los felicito por el aniversario que recientemente Muchas gracias. tuvieron y que espero que sean más y que el trabajo no falte. 4 años y nos seguimos transformando para estar al día. Y en Imagen hay mucha gente joven. También Imagen cree en que los jóvenes merecen una oportunidad y es necesario para transformar y Muy para bien, crecer. Manuel. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Que tenga buen día.